Muchas gracias por hablar con nosotros sobre este libro tan fantástico que traes entre manos, ¿no? El Ambiguo Testamento. ¿Puedes contarnos cómo nace y en qué consiste este proyecto para quienes no lo han podido ojear y lo han visto y se han quedado con esta imagen este título, imágenes tan interesantes? Pues mira, es un libro curioso con una historia curiosa. Eh, yo siempre he sido un apasionado de los temas bíblicos y del Apocalipsis y de un poco la historia de las religiones y de las deidades. He explorado ese tema un poco desde la parte académica, desde que estudiaba en la universidad, pero también desde el humor, desde la comedia, donde he hecho algunas obras donde he interpretado desde Jesucristo y he hablado sobre las deidades. Viviendo el apocalipsis que hemos vivido en esta ciudad, en este mundo, desde el terremoto del 17, o nos podemos ir desde antes, y luego la pandemia, y luego crisis económicas y varias broncas, yo sentía que escribir sobre el apocalipsis ya era una redundancia, porque en realidad lo estábamos viviendo, y que el tema de donde yo me aferré o el tema que yo encontré atractivo en ese momento como de gran catástrofe fue hablar del origen de las cosas. Tratar de remontarme a mi propio origen, pero también al origen del universo, al origen de las deidades y hacer una exploración desde muy diversos géneros, desde la poesía, desde la narrativa, un poco desde el teatro también. En medio del libro hay una especie de obra de teatro llamada Física de Partículas, que es una tragicomedia cósmica en un acto infinito donde los personajes son pues un quark, un gluón, una partícula inestable, es un texto basado en conceptos científicos de la ciencia contemporánea, solo que planteados como si fueran Romeo y Julieta en partículas subatómicas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil explicar de qué va el libro, pero sin duda, pues es eso, un poco el intento de volver al origen con un libro que evoca ese libro sagrado que es la Biblia. ¿Por qué este libro puede seguir considerándose parte del Big Bang? ¿Por la expansión de las ideas o qué hay detrás de esto? Bueno, todo lo que existe, y eso sí puede ser tomado como metáfora o no, todo lo que existe sigue siendo parte de esa expansión cósmica, aunque nuestro planeta tengamos mesas y libros y personajes como Alito, partidos políticos y conferencias mañaneras, todo eso que acabo de mencionar, y las flores y las nubes y las estrellas, son parte de esa explosión primigenia del Big Bang. Cuesta trabajo entender que hay una conexión, pero existe esa conexión, es real, solo que planteado así y decir, este libro que estás leyendo viene del Big Bang, pues como que dices, ¿cómo crees, no? No, pues sí, perdón, y las editoriales, y las becas, y las huelgas sindicales, ¿no? Todo eso que pareciera tan alejado del cosmos. Yo siempre pongo el ejemplo de Alito. O sea, cuando decimos es que somos polvo de estrellas, nadie piensa en Alito, ¿no? Pero también Alito es polvo de estrellas, de unas estrellas muy pinches, pero sin duda es polvo de estrellas también. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora, pues es consecuencia de ese Big Bang que quizás, basado en lo que te acabo de decir, pues quizás el Big Bang sigue sucediendo. Es decir, no es que estemos hablando de algo en el pasado, sino de que a lo mejor esto sigue siendo parte de esa explosión. Finalmente, Fernando, escribes y cito, todo principio es un acto de fe, igual que todo final, pues lo que siempre se ha visto es lo de en medio, y lo de en medio no parece tener ni principio ni final. Te pregunto, es decir, este en medio donde vivimos es infinitamente incógnito y tiene detrás toda una serie de dudas que prolongaremos hasta medida que se acerque ese final. Pues es que tal vez tendríamos que buscar el final y buscar el principio, y lo digo en el libro, siempre es un acto de fe, responde a algo que no nos toca ser conscientes de ello. Nadie se acuerda cómo nació, ¿no? Nadie puede recordar cómo murió porque ya no hay manera de volver de la muerte, y quienes dicen que vuelven o que estuvieron muertos, pues no coinciden siempre en sus recuerdos. Entonces, lo que conocemos es lo de en medio, y lo de en medio es este gran ahora, eh, pues como
simultáneo, porque en realidad no termina de pasar nunca, ¿no? O sea, el paso del tiempo es una ilusión humana, ¿no? Tener un reloj y ver cómo da vueltas, pues es un aparatito humano, pero da vueltas porque le damos cuerda, es decir, el tiempo se mantiene de algún modo, el día, la noche, el tiempo transcurre, lo contamos, pero eso no quiere decir que pasemos a otro lugar, o sea, uno pasa por el tiempo, ¿no? El tiempo nos devora, nos ve crecer como una flor y de repente ya surge otro, si tenemos un hijo, pues se parecerá a nosotros, y si no, surgirá otro parecido en otro lugar y en otro momento, pero ese momento sigue siendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que tal vez, así como nos liberamos la ilusión de Dios como sociedad, y ahora podemos creer en cualquier tontería, digo, no es que hayamos evolucionado mucho, ahora creemos en la señora que habla con los extraterrestres, creo que también nos podemos quitar la ilusión del tiempo como algo consecutivo y que como pasado, presente, futuro. Creo que entender más la consistencia del ahora, el peso de ese ahora, y hay un texto que a mí me gusta mucho del libro donde hablo justamente sobre el peso de del gran instante en el que está sucediendo todo simultáneamente. Creo que por ahí supongo que hay hallazgos interesantes, más que ver el tiempo como una carretera en la que vamos a llegar a nada, porque no me parece que lo sea así o que el tiempo funcione de esa manera, ¿no? Pero bueno, yo más que respuestas en este libro, planteo muchas más preguntas a partir de una pregunta fundamental que sería cómo comenzó todo o de dónde venimos, y a partir de esa pregunta empieza a crecer un árbol de dudas en realidad, que dejan al lector yo creo que no voy a darle ninguna respuesta, pero sí le voy a dar la posibilidad de que cada lector se formule miles de preguntas más, porque vaya que hay temas que no por dejar de cuestionarnos dejan de ser inquietantes e interesantes en nuestras vidas.